¿Para qué sirve la ley? Cuando les hagan esa pregunta, aquí ustedes les pueden mostrar. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Bueno, ahorita, sin querer queriendo, vimos varios versículos de Génesis donde habla la promesa a la simiente, que será bendita, bendita, bendita. En el capítulo 21 de Salmos, hoy leímos, la simiente es bendita eternamente y para siempre. ¿Y quién es esa simiente? Ahora sí vamos a mirar el versículo 16. Ahora sí miramos el versículo 16. Dice, estamos en Gálatas, ¿no? Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Por eso dice a la simiente. Dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Muy bonito, ¿no? Muy bonito, ¿no? La simiente, ¿quién es? Cuando se habla de la simiente, todos esos versículos que ahora, por buscar un versículo, encontramos varios versículos que hablan en Génesis de la simiente. Y dice la simiente, esa simiente de Abraham, esa simiente de la mujer que vino también a través de Abraham, a través de David. ¿Quién es esa simiente? Es Cristo, la simiente. Y aquí lo aclara, no habla de muchas, como si se tratara de muchas simientes, sino habla de una sola simiente. Y aquí este versículo aclara, la cual es Cristo. Entonces, por eso, para entender el versículo 19 era preciso saber cuál es la simiente. Es nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 21 leímos, bendito para siempre, ¿no? Pero aquí en el versículo 19 dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Hasta que viniese quién? Nuestro Señor Jesucristo. Esa simiente que es bendita, en ti será bendita, la simiente, sí, la simiente iba a ser bendita. En el Salmo 21, bendita para siempre. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Cuando una persona no ha recibido la salvación, en esa persona, ¿qué sucede en esa persona? Esa persona todavía está bajo maldición. Entonces, para esa persona, ¿ha llegado Cristo a su corazón? No ha llegado. Las personas piensan que tener a Cristo en su corazón es decir, voy a hacer una oración de todo corazón, abro la puerta de mi corazón para que tú entres. No, eso no es tener a Cristo en el corazón. Tener a Cristo en el corazón es haber creído en el Evangelio, haber creído la obra que Él vino a hacer. Él fue enviado. Dice Juan capítulo 3, versículo 17, que Él no vino para condenar al mundo, sino para que Él fue enviado para que el mundo fuese salvo por Él. ¿A Jesús lo enviaron? Sí, Jesús fue enviado. ¿Quién envió a Jesús? Lo envió Dios. Fue enviado ¿para qué? Para que el mundo fuese salvo por Él. Entonces, Él es la simiente bendita. ¿Qué persona puede recibir la bendición? La persona que logra creer lo que hizo Jesús. Jesús murió en la cruz, sabemos, pero resucitó. Él resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre. Eso está escrito en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él resucitó, se sentó a la diestra de Dios Padre. Vamos a leer ese versículo. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, está describiendo a nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? La simiente, la que es bendita. Y todo aquel que pueda creer en esa simiente que es bendita, en lo que Él hizo. Creer en Jesús, como les dije, tengo que hacer esa claridad. Creer en Jesús no es apretar los ojos y decir, yo creo en Jesús. Eso no es creer en Jesús. Creer en Jesús es esto que estamos leyendo acá. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo.
Cuando alguien lee Levítico sabe que para que se efectúe la purificación de los pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Cuando dice por medio de sí mismo, quiere decir Jesús derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Y ya sabemos, hemos leído últimamente mucho ese versículo, Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice la parte final de ese versículo? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está escrito en la palabra. Él a qué vino a morir para pagar el precio del pecado. La paga del pecado no son tus oraciones, tus ayunos, no. La paga del pecado es la muerte. Jesús murió para pagar el precio de tu pecado. Por eso aquí dice, el versículo 3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿A qué vino Jesús? Para, por medio de su sacrificio, efectuar la purificación de nuestros pecados. ¿Por qué las personas todavía conocí en la iglesia donde yo asistía? No era iglesia, delante de Dios no era iglesia. Era iglesia entre comillas, donde yo asistí por años, la alabanza era hermosa, el que tocaba la guitarra eléctrica era un profesional, la persona que tocaba el sintetizador de primera calidad y el baterista, wow, una vez hizo un solo de batería. Sí, todo eso era muy hermoso, la música era muy hermosa, uno levantaba los brazos y uno lloraba con esa música tan linda, pero nunca me pudieron transmitir el perdón de pecados. Incluso llegaron a nombrar versículos como los que estamos mencionando, pero ¿sabe qué decían al final en la oración? Vamos a orar. Y decían, Señor, perdónanos los pecados que esta semana hemos cometido. Nunca personas así me iban a poder transmitir la salvación, nunca. Tenían una mezcla. Podían leer los versículos de la gracia, pero eran ciegos. No podían ver la gracia aún en los versículos que atestiguan que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Este versículo es mi recibo de pago. Cuando alguien me pregunta, pero o sea que usted no es pecador, me parece raro eso que usted está diciendo. Yo le digo, no me crea, no. Yo, espere, le muestro mi recibo de pago y hago que la persona lea. Cuando lee, dice que Jesús efectuó la purificación de mis pecados. ¿Y cómo efectuó la purificación de mis pecados? Por medio de Él mismo. Al leer Levítico nos damos cuenta lo que eso significa, su muerte. Él tuvo que morir para que yo fuera libre del pecado. Cuando una persona dice que es pecadora, esa persona no se da cuenta de lo que está diciendo. Cuando una persona dice que es pecadora, está diciendo no cree en Jesús. Puede decir mientras suena música hermosa, Señor, te recibo en mi corazón. Mientras suena la guitarra eléctrica, el piano, el sintetizador. Mientras suena música linda, puede decir, Señor, no te salgas de mi corazón. Pero si la persona dice que es pecadora, no tiene nada que ver con Jesús. No con el Jesús que aparece en la Biblia. Acuérdense, hace poco hicimos una ilustración, ¿no? Aquí una ilustración. Para la gente Jesús es la palabra J con la E, con la S, con la U, con la S. Qué pena que se vea al revés. Luego en YouTube lo vamos a voltear. Pero todas las personas para ellos Jesús es ver una palabra como si fuera una palabra mágica, como si estuvieran diciendo, ábrete sésamo. No es una palabra mágica. Jesús no es decir la palabra Jesús. En inglés no se dice Jesús. En hebreo no se dice Jesús. En diferentes idiomas se dice de diferentes maneras. Pero el significado es el mismo. El significado de Jesús, que es Salvador de los pecados. ¿Los pecados dónde estaban? Sobre nosotros. Nosotros éramos pecadores, éramos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa por cuanto todos pecaron. Eso significa ser pecador. El pecado estaba en nosotros. Pero ¿qué dice la Biblia? Mas Jehová cargó en él. ¿Qué cargó en Jesús? El pecado de todos nosotros. La gente cree en un Jesús que no cargó el pecado. Cuando las personas dicen, sí, Jesús, te amo, te bendigo, te exalto, pero para ellos, Jesús no cargó el pecado de ellos, sino ellos lo tienen sobre. Si uso este sobre porque es color negro y la gente relaciona el pecado con lo negro, ¿no? Entonces, la gente se ve con el pecado y dice que creen en Jesús y cierran los ojos y mientras suena la música tan linda, dicen que aman a Jesús con todo su corazón. Pero el Jesús que no tiene el pecado es un Jesús de mentira. Un Jesús que Satanás hace que las personas crean para que no alcancen la salvación. El Jesús verdadero cargó con mi pecado. Este era mi pecado. Si está en mí, yo soy pecador. Pero si lo cargó Jesús,
Ya el pecado no está acá. ¿Dónde la ven? ¿Dónde lo ven? ¿Lo ven acá o lo ven acá? Este es el Jesús de la Biblia. Este es el Jesús verdadero, el que cargó el pecado. Este es el Jesús que la mayoría cree. Un Jesús que no pudo quitar el pecado. Cuando las personas dicen que el pecado lo tienen ellos, que ellos son pecadores, están diciendo que Jesús, el Jesús al que ellos llaman, al que ellos dicen que aman con todo su corazón y que es su Señor, es un Jesús que no pudo quitar el pecado. Pero ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia, ¿qué hizo? El pecado que estaba en mí, ¿qué hizo? Isaías 53:6. Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Ya para finalizar, habíamos hecho una pregunta. Habíamos preguntado cuáles son las dos primeras palabras que aparecen en Isaías 53:6. En ese versículo, el versículo 6 de Isaías 53. ¿Alguien se acuerda cuáles son las dos primeras palabras que aparecen en ese versículo? ¿Alguien se acuerda? Eso lo vimos hace como 3 días. No, como 4 o 5 días. ¿Cuáles fueron esas dos primeras palabras? Que cuando dije dos, la gente escribía 3, 4 palabras. Todos nosotros. Esas son las dos primeras palabras. Todos nosotros. Ahora miren la pregunta que les voy a hacer. ¿Cuáles son las dos últimas palabras que aparecen en ese versículo? ¿Alguien sabe? ¿Cuáles son las dos últimas? Ya no las dos primeras, sino cuáles son las dos últimas palabras que aparecen en ese mismo versículo. Ese mismo versículo tiene muchas palabras, pero ¿cuáles son las dos últimas? Las dos últimas palabras. ¿Alguien sabe? Escribieron pecado del mundo, no abrió su boca. ¿Alguien se dio cuenta? Marco se dio cuenta. Todos nosotros. Las mismas palabras son iguales. Las dos primeras palabras que aparecen en ese versículo dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué aparece en las primeras? Todos nosotros. ¿Qué aparece al final? Todos nosotros. Habla de la condición. Ese versículo encierra todo el Evangelio. Isaías 53:6. Porque habla de la condición del ser humano. Todos nosotros, dos palabras, todos nosotros. Habla de esas dos palabras. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así dice. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primero, ¿qué dice? La condición del ser humano, de estar destituido de la gloria de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Ahí está diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno de nosotros se apartó por su camino. ¿Pero qué dice al final de ese versículo? Sí, todos nosotros nos descarriamos. Sí, todos nosotros destituidos de la gloria de Dios. Sí, por ser pecadores, todos. Estar descarriado, cada cual se apartó por su camino. Ese es el pecado. Todos nosotros, toda la humanidad. ¿Pero qué dice? Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese versículo empieza con todos nosotros la maldición. Así empieza ese versículo. La maldición es cada quien tiene su propio camino. Cada quien tiene su forma de creer que va con Dios. Pero ¿eso sirve? Eso no sirve. Ese es el pecado. Creer en su propio camino. Ese es el pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó, Dios cargó en nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Al principio, todos nosotros nombrando la maldición, nombrando el pecado. ¿Qué es el pecado? Estar descarriado, tener su propio camino. Hoy hablé con más personas así, más personas que me decían sobre su propio camino. Yo creo que desde que yo no le haga mal a nadie, yo creo que Dios está esperando que nosotros así respetemos, amemos, querramos a los demás y empiezan a hablar un poco de cosas que suenan lindas. Ahí está el Evangelio, no, ahí está lo que ellos quieren hacer. Está el deseo de las personas, lo que ellos quieren hacer. Ellos quieren ser buenos. No se dan cuenta, pero ellos tienen su propio camino. Ese camino ya no necesitan el Evangelio. Ya para ellos toca cerrar la Biblia. Porque ¿para qué la Biblia para ellos? Si ellos ya creen
que desde que no le hagan mal a nadie, desde que oigan palabras lindas. Por eso ellos están usando sus obras. Pero, ¿qué dice? Ese es el pecado. Tener cada uno su propio camino. Todos nos descarriamos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros, cada cual cogió su propio camino. Nos apartamos por nuestro propio camino. Cuando dice, ¿qué pasa cuando una persona tiene su propio camino? ¿Qué dice la Biblia? Se aparta de Dios. Una persona que cree, yo creo que desde que yo no le haga mal a nadie, yo creo que desde que uno trate de saludar a las personas y sonreír y ser amable, cuando uno oye a las personas expresarse así, usted tiene un camino muy lindo. Pero ese camino, ese es el pecado, no se da cuenta. Las personas no se dan cuenta, pero haberse apartado de Dios es tener ese propio camino. Cualquier camino que no sea el verdadero camino. ¿Cuál es el verdadero camino? Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Las personas se quieren volver buenas porque llaman pecado lo que ellos quieren dejar de hacer. Yo creo que solamente es no enojarnos, no enojarnos con las personas, no tener conflictos con nadie, no ayudar y empiezan a hablar así. Hablan su camino, su propio camino. Ese es el pecado. ¿Por qué no pueden aceptar el Evangelio? Porque se complacen en la injusticia. Cuando en la Biblia dice que se complacen en la injusticia, se complacen en su propio camino. O sea, se quedaron en la primera parte de ese versículo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Solo se quedan en esa parte. Solo se quedan ahí, hablando de lo que quieren hacer y hacer obras de caridad y hablar de cosas lindas. Nunca nombran el verdadero camino. ¿Cuál es el verdadero camino? Lo que aparece al final de ese versículo. Al principio dice, todos nosotros nos descarriamos. Pero al final, ¿qué dice? Mas Jehová. Esas son las buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Mas Jehová cargó en él. ¿Qué cosa cargó en Jesús? El pecado de todos nosotros. Nosotros teníamos el pecado. Sí, eso nombra al principio de ese versículo. Mas Jehová cargó en él. En Jesús, ¿qué cargó? El pecado. El pecado ya no está en nosotros. Lo cargó en Jesús. Cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. La persona que cree en Jesús, que cargó nuestros pecados, esa persona es salva. La persona que todavía cree que carga su propio pecado, esa persona trata de ser amable, trata de sonreír, tiene su propio camino. El verdadero camino es este. ¿Cuál? Jesús cargó con nuestro pecado. Dios cargó sobre Jesús el pecado de nosotros. No lo podemos graficar de una manera más, ya quedó súper graficado. Hoy más de uno pudo haber recibido la salvación si escuchó atentamente, porque esto que acabamos de explicar, este es el Evangelio. Aparece todo en un solo versículo, Isaías 53:6. Aparece qué es el pecado y aparece qué fue lo que Dios hizo con el pecado. Ya nos reconcilió nuevamente con Dios. Quien todavía se considera pecador no cree en Jesús que cargó el pecado, cree en un Jesús de su imaginación, no de la Biblia. El de la Biblia cargó nuestros pecados. El Jesús falso, el que las personas imaginan, el que les hacen creer en la mayoría de las iglesias, es un Jesús que no llevó el pecado. Por eso las personas sienten que todavía tienen el pecado ellos. Pero el Jesús de la Biblia sí lo cargó. El Jesús de la Biblia cargó, lo leímos hoy. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Padre, permite que las personas que se conectaron el día de hoy puedan recibir la salvación. Este evangelio, este es el evangelio y no lo anuncian. En las que se hacen llamar iglesias no anuncian el evangelio. Les hacen sentir a las personas cosas lindas, hermosas. Se convierte realmente como en un club social. Un club para conocer otras personas, todos con buenas intenciones. Todas personas levantando los brazos, llorando y sintiéndose que están bien con Dios, pero siendo pecadores. El engaño más grande es hacer que una persona crea que es hijo de Dios, pero que aún es pecador. Y este engaño, ¿cuáles son las instituciones que se encargan de transmitir este engaño? Las que se conocen como iglesias.
Por eso en la Biblia se nos advierte claramente cuál es el disfraz que usa Satanás. Satanás no se disfraza de una persona horrible, llena de tatuajes, con la cara llena de metales, o una persona que se tatúa el 66. Satanás no se disfraza de eso. Satanás se disfraza de lo que creemos que es iglesia. Cuando dice la Biblia que Satanás se disfraza de ángel de luz, se disfraza de lo que la gente cree y está segura que es de Dios. Pero si no conocen el Evangelio, podemos darnos cuenta, eso no es iglesia. Si no conocían el Evangelio, no estaban en la iglesia, nunca estuvieron en una iglesia. ¿Dónde estaban? Estaban en un club social que se hacía llamar iglesia. Padre, ten misericordia de las personas que se conectaron el día de hoy, así como nos quitaste la venda y nos permitiste entender el Evangelio, creerlo. Entenderlo, muchas personas hoy lo pudieron entender. Creerlo, ¿cuántas de esas personas lo van a poder creer? Solamente las personas que estén dispuestas a votar todo eso que habían llamado cristianismo, a botarlo a la basura, esa persona puede recibir la salvación. Gracias, Padre, te damos por las personas que han podido recibir la salvación. Hay gozo en el cielo por las personas que han podido recibir la salvación. Amén. Gracias a Dios, hoy se compartió el Evangelio. Hace tiempo no se compartía el Evangelio, bueno, hace varios días no se compartía el Evangelio tan profundamente como el día de hoy. Y más con este versículo Isaías 53:6. Encierra. Solo con este versículo se puede explicar la condición del ser humano y la buena nueva, el Evangelio. Aquí está, en ese versículo está todo. Y el versículo más importante de la Biblia, Isaías 53:6. Apréndanselo, memorícenlo. La Biblia dice, bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios, que en ella medita de día y de noche. Si te quieres aprender algo de la Biblia, apréndete un versículo. Apréndete Isaías 53:6. El resto, desde que te aprendas ese versículo, todo el resto de la Biblia se va a hacer entendible para ti. Nos pasó, a la mayoría de los que estamos acá, nos pasó. También te puede pasar a ti. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento el reloj marca que son las 53. Quiere decir que nosotros comenzamos hace 53 minutos. ¿Qué hora era hace 53? Si son las 53, hace 53 minutos era la hora en punto. Si quieres seguir escuchando la explicación de la palabra pura, sin adulteración y sin ninguna pretensión, mañana tenemos una cita. Mañana tenemos expositor invitado. No te lo pierdas. Nos vemos mañana. Chao.